del Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Un día se congregó un gran número de personas, pues la gente venía a verlo de todas las ciudades y Jesús se puso a hablarles en comparaciones o en parábolas. El sembrador salió a sembrar. Al ir sembrando, una parte del grano cayó a lo largo del camino, lo pisotearon y las aves del cielo se lo comieron. Otra parte cayó sobre rocas. Brotó, pero luego se secó por falta de humedad. Otra cayó entre espinos y los espinos crecieron con la semilla y lo ahogaron. Y otra cayó en tierra buena. Creció y produjo el 100 por 1. Al terminar, Jesús exclamó: escuchen pues, si ustedes tienen oídos para oír. Sus discípulos le preguntaron qué quería decir aquella comparación. Jesús les contestó: a ustedes se les concede conocer los misterios del reino de Dios, mientras que a los demás les llega en parábolas. Así pues, mirando no ven y oyendo no comprenden. Aprendan lo que significa esta comparación. La semilla es la palabra de Dios. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Lo que cayó sobre la roca son los que al escuchar la palabra la acogen con alegría, pero no tienen raíz. No creen más que por un tiempo y fallan en la hora de la prueba. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso. La guardan y perseveran, dando fruto. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues ahí lo tenemos, hermanos y hermanas, cerrando la semana 24 en tiempo ordinario, en calendario litúrgico, sábado. Hoy terminamos esta semana de bendición, hermanos y hermanas, con el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículos 4 al 15, la comparación o la parábola sobre el sembrador, hermanos y hermanas, que prácticamente la tienen los 3 evangelios sinópticos, también Marcos y Mateo, y la hemos discutido aquí en varias ocasiones también, pero siempre trae un mensaje espectacular para nuestras vidas, hermanos y hermanas. Muchos de nosotros somos asiduos lectores y tomamos en serio las lecturas, ¿no? Porque por la lectura uno aprende muchísimo y conoce grandes cosas, ¿no? En materia de lectura hay que ser selectivo. Hay una lectura que, pues, no nos edifica, hay una lectura que no nos echa para adelante, hay una lectura que realmente no nos hace más humanos, sino que nos deshumaniza. Y por eso digo yo que en términos de lectura hay que ser selectivos. Muchos de nosotros leemos de acuerdo a nuestros intereses, a lo que nos interesa conocer también. Muchos de nosotros rechazamos lecturas porque son aburridas y no nos entretienen y por lo tanto, pues, las rechazamos. Sin embargo, en materia de lectura, hermanos y hermanas, cuando se trata de leer la palabra de Dios, tenemos que tener mucho cuidado cuando tal vez queremos evaluar, ¿verdad? Analizar, definir el valor que tiene la palabra de Dios, si lo hacemos en términos selectivos de otras lecturas común y corriente. La palabra de Dios no es una palabra común y corriente, hermanos y hermanas. Tú y yo lo sabemos. Aquí hemos mencionado que la palabra de Dios no es un discurso humano de parte de Jesucristo. Es palabra divina que viene por parte de Dios. La palabra de Dios, hermanos y hermanas, tiene poder, tiene una fuerza que es capaz de penetrar. Tal es la fuerza de la palabra de Dios, hermanos y hermanas, que tiene la palabra de Jesús. Recuerda que la palabra de Jesús la escucharon hasta 3 muertos en su tiempo de vida pública y se levantaron de la muerte.
O sea que para nosotros es muy importante tener esto en mente. Hoy vamos a tratar ese tema, hermanos y hermanas. La palabra de Dios, cuando yo la acojo a mi vida, hermanos y hermanas, basado seriamente en una fe convincente de que viene por parte de Dios y que tiene poder, va a crear en mí unas situaciones de bendición. Yo puedo preguntarme por qué a algunos les pasa y por qué a otros no les pasa. Con la palabra de Dios, lo que se supone que les pase. Y hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. La idea fuerza es la siguiente, hermanos y hermanas. La palabra de Dios no tiene como fin entretenernos para salvarnos del aburrimiento. Ese no es el enfoque con el que tenemos que acercarnos a la palabra de Dios. Recuérdalo muy claramente, la palabra de Dios no tiene como finalidad entretenernos para librarnos, salvarnos del aburrimiento diario. Con eso en mente, hermanos y hermanas, podemos comenzar a meditar esta palabra de Dios. En esta parábola del sembrador, hermanos y hermanas, que hoy estamos escuchando y leyendo en base y conforme a San Lucas, hoy Jesús nos invita a tomar conciencia todos nosotros de nuestra propia situación. Este momento de reflexión y meditación es para yo tomar conciencia de mi propia situación ante la palabra de Dios. ¿Qué tipo de actitud yo tengo ante la palabra de Dios? ¿Qué tipo de análisis yo tengo? ¿Qué tipo de conclusiones yo tengo? ¿Cómo yo defino esa palabra de Dios? ¿Cuán asiduo soy yo a recibir la palabra de Dios? La intención de Jesús, hermanos y hermanas, siempre ha sido la de salvar a su pueblo. Y aquí lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, tú y yo tenemos que entender que Cristo nos quiere salvar. Es un mundo, hermanos y hermanas, en el que Jesucristo vivió y en el que todavía nosotros vivimos, donde ningún ser humano ha sido capaz de frenar las cosas malas que suceden. Desde tiempos inmemorables, hermanos y hermanas, el mal ocurre, el maligno ataca y ocurren cosas que nadie desea, y especialmente cosas malas le suceden a la gente buena. Parece que nadie es capaz de frenar todo esto, lo que está sucediendo, y la obra, pues tal vez del mal en la tierra. En su tiempo, hermanos y hermanas, Jesús contaba con el poder de la palabra de Dios, con la proclamación de la palabra de Dios. Y es que yo quiero que tú lo veas desde ese punto de vista, el recurso valioso que era la palabra de Dios, ¿no? El arma de defensa, de protección, que era la palabra de Dios, ¿no? En el tiempo de Jesús, hermanos y hermanas, la proclamación de la palabra era con lo que Jesucristo contaba, uno de sus grandes instrumentos para frenar ciertas cosas que estaban sucediendo en el mundo, ¿no? Su palabra era capaz de expulsar demonios, su palabra era capaz de sanar personas, su palabra era capaz de devolverle la vida a los muertos, su palabra era capaz de convencer, transformar a una persona para que renaciera de nuevo y se convirtiera y al seguir los caminos del Señor pudiese, hermanos y hermanas, salvar su vida. Esa era la fuente grande que utilizaba nuestro Señor Jesucristo. Sobre todo la puesta por práctica. Por eso te señalé todos esos momentos donde Jesucristo de palabra hizo obra, y cuando sana es la palabra practicada, cuando exorciza es la palabra practicada. Por lo tanto, la puesta en práctica de la palabra, asegura Jesús nuestro Señor, hermanos y hermanas, eso es lo que frena mucho de lo que está ocurriendo mal en el mundo. Eso es lo que es capaz de revertir lo que está ocurriendo en el mundo, que puede ser negativo. La puesta en práctica de esa palabra que viene por parte de Dios. Tú y yo, hermanos y hermanas, vivimos en una sociedad donde estamos rodeados de excesivas palabras superficiales. Al principio te hablaba de ser selectivos, y claro que tenemos que serlo. Hay muchas cosas que leer, hay muchos libros que leer, hay muchas revistas que leer, hay muchos periódicos que leer. Y a veces, hermanos y hermanas, hay una saturación de palabras y muchas palabras, pues excesivas palabras, que son superficiales. No son profundas, no tienen sentido. Realmente no llegan ante nosotros. Es más, y yo creo que ni tan siquiera son capaces de entretenernos si acaso estamos aburridos. Muchas veces nosotros cuando leemos algo encontramos que, wow, esa palabra era totalmente hueca, esa palabra era totalmente vacía. Yo cuando leí ese artículo, mira, lo entendí como un artículo sin sentido. No tenía un contenido apropiado.
es nuestro análisis, hermanos y hermanas. Si Jesús asegura entonces que su palabra, hermanos y hermanas, siendo creída, cuando se lee y se acoge y puesta en práctica, nos hace dar fruto, ¿qué tú pensarías de eso? ¿Qué tú pensarías de eso? El versículo 15 de hoy, hermanos y hermanas, Jesucristo dice eso. Y lo que cae en tierra buena son los que reciben la palabra con un corazón noble y generoso, la guardan y perseverando dan fruto. Escucha eso bien, hermanos y hermanas, ¿no? Jesús asegura que su palabra, siendo creída y siendo puesta en práctica, nos hace dar fruto. Con ello se vence, es lo que está diciendo Cristo. Con ello se domina. Es capaz uno de superar, hermanos y hermanas, las situaciones de todo tipo que nos están afligiendo. ¿Puedes tú creer eso? ¿Quieres tú pasar por eso? ¿Quieres tú vivir eso? ¿O los tuyos, los de tu matrimonio, los de tu familia, los de tu asamblea? Queremos nosotros experimentar, hermanos y hermanas, eso en nuestra vida. Importante verlo. Ahora, hermanos y hermanas, uno también, en modo a estas situaciones que pasan, puede preguntarse, como dije yo al principio, ¿no? ¿Por qué no experimento eso yo? ¿O por qué fulano lo experimentó? Claro, el que cree y el que pone en práctica la palabra de Dios y le da el valor que tiene la palabra de Dios, hermanos y hermanas, no quedará igual. Algo va a pasar en la vida por estar en contacto con esa palabra sagrada de parte de Dios. Aquí el peligro es el siguiente, el que queremos reflexionar y meditar hoy en torno a la parábola del sembrador, hermanos y hermanas. Por eso debemos tomar en cuenta nuestra propia situación hoy a través de este evangelio. Jesús nos habla en esta parábola, hermanos y hermanas, vamos a verlo así, de tres situaciones donde para algunas personas su actitud ante la palabra de Dios ha sido convertida en una doctrina totalmente aburrida. Vamos a verlo desde ese punto de vista. Son 4 los casos que nos presenta nuestro Señor Jesucristo. Ya hemos visto en el versículo 15 lo que dice, donde la semilla cae en terreno fértil y por lo tanto la palabra de Dios tiene su efectividad. Los otros 3 terrenos, hermanos y hermanas, pues son presentados delante de nosotros. De cada 4 que escuchan la palabra de Dios, solamente uno es capaz de vivir ese fruto, ¿no? Que eso es si lo medimos en términos como de una encuesta. Pero aquí lo importante ver, hermanos y hermanas, es que yo quiero que tú y yo pensemos hoy en reflexión y meditación que estas 3 personas, que a veces pueden ser 3 personas, a veces puede ser yo mismo en el terreno que esté preparando para las cosas de Dios. Hermanos y hermanas, estas 3 personas de alguna forma han convertido la palabra de Dios en una doctrina aburrida y por eso no surte efecto, por eso no realiza nada en sus vidas. Mira la primera, si vamos a estudiar la primera, hermanos y hermanas, la primera trata acerca de ¿qué? De aquellos que escuchan la palabra. Bueno, tú y yo escuchamos la palabra con frecuencia, ¿no? O podemos incluso hasta leer la palabra con frecuencia. Esos son los primeros, los que escuchan la palabra de Dios con frecuencia, pero el diablo la arranca de su corazón. Fíjate cómo dice Jesucristo. Para evitar que crean es el propósito, para evitar que se salven. Eso está claro en el versículo 12 de hoy. Los que están a lo largo del camino son los que han escuchado la palabra, pero después viene el diablo y la arranca de su corazón, pues no quiere que crean y se salven. Esta es la peligrosa, hermanos y hermanas, esta es la postura peligrosa cuando yo convierto la palabra de Dios en una doctrina aburrida, porque prácticamente estoy abriendo un espacio para el demonio, para las cosas malas, para el maligno. Este grupo de personas que han convertido la palabra de Dios en una doctrina aburrida, en ese sentido, son las personas que son fáciles a caer en la tentación.
hermanos y hermanas. Vamos a verlo desde ese punto. Cuando yo soy fácil para caer en la tentación maligna, hermanos y hermanas, yo he convertido la palabra de Dios en una doctrina aburrida. Vamos a tener eso en mente. Eso es lo que tenemos que evitar para que la palabra de Dios surta efecto en ti. Si no, estaríamos acercando al demonio con un propósito terrible, para que no creas, te vuelvas incrédulo, para que dudes, para que sospeches, para que no te salves. No te vas a dar cuenta que te están llevando a la condenación, a la perdición, a una vida que no es vida, sino una muerte disfrazada de vida. Ese punto hay que tenerlo, pero bien en mente, hermanos y hermanas. ¿Cuán fácil soy yo a caer en la tentación del maligno? Si yo mido eso en mí, podré saber si la palabra de Dios está haciendo y surtiendo el efecto en mí o si no. ¿Por qué? Bueno, hermanos y hermanas, porque la he convertido en una doctrina lamentablemente aburrida. Hay un segundo grupo también, hermanos y hermanas, que nos pone a pensar aquí, pues la misma palabra de Dios, el cual tenemos que tener en mente, que tenemos que identificar, no solamente otras personas cerca de nosotros que nosotros veamos que están fallando en términos de que han visto la doctrina de la palabra de Dios como algo aburrido, sino también, hermanos y hermanas, verlo en términos de nosotros mismos, del papel que a veces podemos jugar nosotros mismos. La palabra de Dios, cuando es acogida con alegría, hermanos y hermanas, pero no tiene raíz. Creen por un tiempo que es simplemente pasajero, pero a la hora de enfrentar la prueba de fuego, fallan en ese momento. Versículo 13, hermanos y hermanas. Dice así el versículo 13, lo que cayó sobre las rocas son los que al escuchar la palabra la cogen con alegría. Esa alegría significa un entusiasmo pasajero, un entusiasmo humano, un entusiasmo, hermanos y hermanas, que es una emoción, es emocional. Por eso es que la misma palabra dice que no tiene raíz, hermanos y hermanas, porque se convierte en algo superficial, lamentablemente. Al ser superficial, no tiene raíz, no es profunda, en que se convierte en algo pasajero, en algo temporal, en algo vacilante. Que puede ser que hoy creo, mañana no creo, hoy leo, mañana no leo la palabra de Dios. Estoy vacilando, hermanos y hermanas, siempre moviéndome de un lado hacia el otro. Y lo más peligroso de todo esto es que a la hora de la prueba, ¿cómo vas a tener fortaleza para sobrevivir? ¿Cómo vas a tener fortaleza para enfrentar la prueba, el reto, el desafío, la enfermedad, la tentación? Todo eso, ¿cómo vas a tener, hermanos y hermanas, la fuerza que viene de lo alto y del poder de la palabra de Dios? Si la alegría con la que he recibido la palabra de Dios ha sido una alegría y un entusiasmo del mundo, pasajero, no hecho raíz, es superficial. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Fíjate cómo hoy nos advierte Cristo. Si en algún momento me veo yo tomando la palabra de Dios como algo superficial, voy a encontrar que la doctrina que tiene la palabra de Dios, lamentablemente, es aburrida para mí. Hay una tercera, hermanos y hermanas, que prácticamente es la final. Y en esta tercera, hermanos y hermanas, son los que no maduran. Este es el caso que identifica a la gente inmadura. La gente inmadura que no acumula sabiduría a través del learning experience, de la experiencia aprendida, que me educa la misma vida, hermanos y hermanas, en las altas y bajas que tiene la vida. No acumulan sabiduría a través de la experiencia de la vida. No saben manejar, no saben controlar, no saben enfrentar que las preocupaciones, hermanos y hermanas, no saben enfrentar nada de eso. Son lamentablemente, hermanos y hermanas, dominados. ¿Por qué? Por las riquezas, dice la propia palabra. Las riquezas los dominan a ellos. Las riquezas o la prosperidad los posee a ellos y lamentablemente ellos que deberían de poseer las riquezas, dominarlas, saberlas manejar, no lo saben hacer. Y no solamente habla Cristo de los placeres, de las riquezas de la vida, también de los placeres de la vida, ¿no?
Los domina el instinto animal en muchos momentos, hermanos y hermanas, porque cuando los placeres de la vida se meten dentro de nuestro sistema, somos dominados no por la creación en nosotros de parte de Dios, sino por los residuos del instinto animal, los sentidos, hermanos y hermanas, que nos deshumanizan si los dejamos, hermanos y hermanas, correr por el mundo como locos. Por eso, esta tercera parte, hermanos y hermanas, por su inmadurez, hacen de la palabra de Dios una doctrina aburrida. Fíjate cómo lo estamos viendo, como una doctrina aburrida, la misma inmadurez. Dice esto prácticamente en el versículo 14. Lo que cayó entre espinos son los que han escuchado, pero las preocupaciones, las riquezas, los placeres de la vida los ahogan mientras van caminando y no llegan a madurar. Así que un signo, hermanos y hermanas, de que la palabra de Dios no la estoy acogiendo como la tengo que acoger, es la propia inmadurez, la propia falta de sabiduría. Porque la palabra de Dios, hermanos y hermanas, me va a hacer madurar. La palabra de Dios me va a sacar de la necedad y me va a meter en la inteligencia divina. Va a iluminar mi razonamiento humano con la fe que viene por parte de Dios. Y eso es una gran característica. ¿Has visto tú lo que hemos señalado hoy, hermanos y hermanas? Es que tenemos que estar pendientes. ¿Para qué? Porque para muchas personas la palabra de Dios se ha convertido en una doctrina aburrida. Pues mira, hoy estamos viendo esos 3 puntos que son los que tenemos que tener en mente, examinarlos en mí, proteger a mi familia de que no caiga en que rechacen la palabra de Dios y no vean lo que se están perdiendo, lamentablemente, hermanos y hermanas, porque lo ven como una doctrina totalmente aburrida. ¿Cómo podemos concluir hoy nosotros, hermanos y hermanas, hacia el propósito, hacia la enseñanza que nos lleva esta palabra? Mira, simplemente, cuando tú y yo notemos, hermanos y hermanas, que la palabra de Dios se ha convertido para nosotros en una doctrina aburrida, o para algún miembro de nuestra familia que cuando tú le hables acerca de la palabra de Dios, te dice, eso es muy aburrido. Tu esposo, tu esposa, un hijo, como padre o madre, eso es muy aburrido. Eso, yo no me puedo sentar a leer eso, ni a escucharlo, ni a que lo prediquen. Eso para mí está muy aburrido. Cuando esto suceda, hermanos y hermanas, yo debo tomar conciencia de la situación por la que está pasando la persona, o la situación en la que estoy yo metido, o en la situación que yo estoy enredado. Ya que eso es signo, hermanos y hermanas, de que yo he perdido la confianza en la providencia divina. Ya que la providencia divina es la que nos ha puesto toda esa palabra de Dios ahí para nuestra propia, hermanos y hermanas, formación cristiana y para nuestra propia fortaleza en la fe. He perdido la fe en la providencia divina, si así opino. Cuidado con eso. Es momento para pensar que ahí la fe está vacilante. Decir que la palabra de Dios es cosa aburrida, doctrina aburrida, hermanos y hermanas, ya es signo de que para esa persona la fe está vacilando. La palabra de Dios es doctrina aburrida, hermanos y hermanas, para aquel hombre y para aquella mujer que son paganos. Para ellos se tiene que tornar. O sea, si tú y yo somos cristianos, si nuestros hijos son cristianos, si nuestro matrimonio es cristiano y sacramental, hermanos y hermanas, ¿cómo va a resultar la palabra de Dios una doctrina aburrida? Eso no lo puede decir un cristiano, eso lo puede decir, hermanos y hermanas, un pagano. Para una mujer y un hombre mundanos, hermanos y hermanas, la doctrina que contiene la palabra de Dios es aburrida. Pero para un cristiano bautizado con sus sacramentos, que cree en Dios, hermanos y hermanas, es imposible. Para quien la palabra de Dios es aburrida, hermanos y hermanas, como doctrina, el signo es que no ha renacido de nuevo en el Señor. El signo es que no está convertido. El signo es que no ha sido renovado. El signo es que no ha sido transformado. Pues, hermanos y hermanas, tú y yo bien sabemos que la palabra de Dios no es para entretener. Cuidado con esto, la palabra de Dios no es para entretener a nadie y librarnos del aburrimiento y salvarnos del aburrimiento. Si la palabra de Dios alguien la encuentra aburrida, ¿tú sabes lo que eso significa? Que te está diciendo es que yo estoy buscando algo para entretenerme. Y la palabra de Dios no me entretiene, me aburre.
Oh, Dios mío, hermanos y hermanas, ¿qué tipo de juicio es ese? ¿Qué revela eso de la persona que está diciendo que la palabra de Dios no lo entretiene, sino que le causa aburrimiento? Oiga, hermanos y hermanas, aquí vamos a tener algo en mente. Si esa palabra de Dios no es para entretener, sino para quitarnos el aburrimiento, tú y yo tenemos que saber, hermanos y hermanas, que tenemos que lograr que estas personas lleguen a morir. Y mira cómo te estoy hablando, porque te estoy hablando en términos espirituales y evangélicos, ¿no? Tiene que ser capaz que la persona llegue a morir, porque la palabra de Dios quiere que nosotros muramos. Porque eso de que la palabra de Dios se supone que me entretenga y me libre del aburrimiento, son cosas del mundo, son ataduras y dependencias del mundo. Eso no viene de Dios, hermanos y hermanas. Tenemos que morir a muchas condiciones del aburrimiento humano, porque si hay cosa en el ser humano es su aburrimiento humano. Que si nosotros seguimos, hermanos y hermanas, dándole seguimiento, alimentando, creyendo, promoviendo, respaldando en sí lo que es el aburrimiento humano que hay en la sociedad, hermanos y hermanas, nosotros vamos a ver que realmente nos estamos entreteniendo con eso. Porque esto es lo que no se ve. El aburrimiento humano está entreteniendo a la gente. Porque si alguien considera aburrimiento la palabra de Dios se encuentra aburrido y sin vida. Lo que entretiene a la gente allá afuera es que es otra realidad, hermanos y hermanas. Con el entretenimiento humano es que la gente no puede frenar lo que le está pasando en la vida. Con el entretenimiento humano es que la gente no puede deshacerse de lo que le está pasando en la vida. Con el entretenimiento humano es que la gente no puede transformar sus vidas, hermanos y hermanas, cambiarlas, revertir lo que está pasando, hermanos y hermanas. Eso es lo que está pasando con el entretenimiento humano, que no es para la Biblia sino otra cosa que aburrirse, perder el tiempo. Desde ese punto es que tenemos todos que verlo, hermanos y hermanas. Por lo tanto, hermanos y hermanas, el estar buscando una vida entretenida es lo que lleva a muchos a concluir que la palabra de Dios es una palabra aburrida. Y amén, que así sea. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Nosotros regresamos mañana con un nuevo evangelio y una nueva meditación y reflexión de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos, que sea para la gloria y la honra de Dios. Te va a ir bonito, pero te va a ir mejor porque serás bendecido. Nos vemos mañana con el favor de Dios.